Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Antonio Chan, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa, sección N08B nocturno. El tema que nos corresponde al grupo integrado por Juan Carlos Hernández, María Moreno, Jonaiker Pérez, Rubén Rengel y este servidor Antonio Chan será clases de salario, correspondiente al tema 9 de la materia Derecho al Trabajo 2, nocturno, dictada por el ilustre profesor Dr. Sucre José Zamora. Me corresponde entonces hablar sobre los puntos salario por unidad de tiempo, salario por unidad de obra y salario por tareas, estipulados en la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras y que sus iniciales son LOTTT. Para dar inicio, decidimos colocar una serie de láminas de apoyo a los usuarios en la búsqueda de una mejor comprensión del tema asignado. Nada pues que comenzar el tema con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su articulado, en especial su artículo 87, donde establece la responsabilidad que tiene el Estado a los fines de garantizar a toda persona el tener una ocupación productiva, digna y decorosa que le garantice ese pleno derecho. Junto a la exposición de motivos y su disposición transitoria supramencionada, allí se ordena que la legislación laboral contemple normas que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva. Para ello, nada mejor que la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras como el instrumento que nos permite proteger al trabajo como un hecho social y así poder garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente producida y alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Oportuno entonces ir a la definición del salario que establece el artículo 104 de la LOTTT. Para una mejor comprensión veremos esta definición como la remuneración económica que una persona recibe a cambio de su fuerza de trabajo. Recordemos también que este mismo artículo 104 en su contenido habla sobre los subsidios y facilidades que el patrón otorga al trabajador con la finalidad de que éste mejore su calidad de vida. Debemos recordar que estos aportes tienen carácter salarial. Este detalle es de suma importancia pues se presta confusión al no tomar en cuenta el contenido articular por parte de los interesados en dicho artículo. Nuestra ley orgánica del trabajador define los diferentes salarios. Tenemos, por ejemplo, el salario por unidad de tiempo, que según el artículo 113 de la LOC, se ejecuta cuando se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo. Allí en las láminas podremos observar las condiciones que reza este artículo. Luego tenemos el salario por unidad de obra, pieza o a destajo, comúnmente llamado, según el artículo 114, donde el tiempo no se utiliza como el factor para ejecutarlo. Finalmente tenemos el salario por tarea, donde se toma en cuenta la duración del trabajo para dar un rendimiento dentro de esa jornada. Es así, cuando tenemos las principales definiciones que establece la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras en lo referente al salario y que junto a diferentes artículos, tales como el artículo 98, correspondiente al derecho al salario, el artículo 99, que establece la libre estipulación del salario, tenemos también el artículo 101, que es sobre la libre disposición del salario, o el artículo 103 sobre la irrenunciabilidad del salario, que abarca en forma amplia lo referente a este punto en esta materia. Como efecto comparativo, por ejemplo, vemos otras definiciones sobre los tipos de salarios que tiene, por ejemplo, en México. En México se fijan 4 tipos de salarios, que son el salario fijo, tienen un salario variable, tienen un salario tipo mixto y un salario en especie. En Colombia, por su caso, tiene, por ejemplo, parecido al nuestro, el salario nominal, el salario variable, el salario integral y el salario en especie. Y mientras en Costa Rica tenemos también parte igual, el salario nominal en especie y también establece el salario por unidad de obra.
Y además hay un salario que no se habla, es el salario emocional, aquel que proporciona un rendimiento adecuado a un trabajador, como el ofrecerle un salario justo, la prima o cualquier otro incentivo económico que le den una importancia a esa remuneración llamada emocional para que gane popularidad en este sentido y en los ambientes de trabajo. Les habló para ustedes Antonio Chan, estudiante de la sección N08B de la Facultad de Derecho de la UPSAD. Feliz noche.